Hoy día vamos a conversar acerca de la cura del VIH, mito o una realidad. En el año 1981 se reportan los primeros casos de una nueva entidad, el síndrome de inmunodeficiencia humana, en el cual se presentaron hombres jóvenes, previamente sanos, que tenían como única cosa en común que eran todos homosexuales y que se presentaban con infecciones inusuales que no se solían ver en personas con defensas normales y algunos tumores, y eso llevó a la muerte a muchas de estas personas y estos pacientes. Se le llamó entonces a este síndrome el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y rápidamente se empezaron a reportar casos similares en diferentes lugares en Estados Unidos, inicialmente en California y posteriormente en Nueva York y otros estados. Asimismo, se aparecieron casos, ¿no es cierto?, en Europa, en el resto de América y, por cierto, en África, que es el lugar que concentra la mayor cantidad de pacientes en la actualidad. Se inició en ese momento una carrera entre los científicos para tratar de encontrar la causa de este síndrome. Y 2 años después, un grupo encabezado por el doctor Luc Montagnier y la doctora Françoise Barré-Sinoussi del Instituto Pasteur fueron capaces de identificar el agente causal del SIDA, el VIH en este caso. Al mismo tiempo, el doctor Robert Gallo en Estados Unidos también trabajaba en estos virus y también lo identificó, pero finalmente se le dio el mayor crédito al grupo francés y eso les valió, ¿no es cierto?, el Premio Nobel de Medicina en el 2008 por este importante descubrimiento. Desde esa época hasta la actualidad, esta es una epidemia que ha crecido enormemente y en el mundo en la actualidad tenemos más de 75 millones de personas infectadas con el virus del VIH, de las cuales ya han fallecido 35 millones de personas. Cada año se siguen infectando cerca de 2 millones de nuevas personas y todos los países del mundo en este momento tienen casos de esta infección. Nuestro país no estuvo ajeno y ya en el año 1984 se reportó el primer caso que fue diagnosticado precisamente en nuestro hospital de la Universidad Católica y en la actualidad se estima que más de 65.000 personas viven con este virus en nuestro país. Para comprender mejor acerca de la posibilidad de cura de esta enfermedad, es conveniente revisar muy brevemente, ¿no es cierto?, las características de este virus, cómo este se replica y cómo podemos eventualmente actuar para llegar a una eventual curación. El virus de inmunodeficiencia humana se adquiere por diferentes vías, la mayor parte de las veces por vía sexual, pero también por vía sanguínea o en transmisión vertical de madre infectada a sus hijos, y va a reconocer células que posean en su superficie cierto tipo de receptores especiales, como una llave de la cerradura, ¿no es cierto? Se van a unir a estos receptores y el virus va a liberar dentro de la célula su material genético, que es material ARN, ¿no es cierto? Y este material genético va a ser convertido en el material genético propio de la célula del ser humano, ADN, se va a integrar al genoma, al material genético propio de la persona, y posteriormente va a utilizar toda la maquinaria que tiene esta célula para replicarse. Va a utilizar todos sus mecanismos, ¿no es cierto?, naturales, de síntesis de proteínas, de síntesis de material genético, ¿no es cierto?, y finalmente va a emerger un nuevo virus que va a ir a infectar otra célula. En todas estas etapas ha sido posible desarrollar compuestos, sustancias, moléculas, ¿no es cierto?, que intervienen y afectan las diferentes etapas de la replicación del virus a nivel de la unión del virus a la célula, a nivel de la transformación del ARN en ADN, de su integración en el material genético o de las últimas etapas de procesamiento del virus. Y eso ha permitido, ¿no es cierto?, tratar esta enfermedad y mejorar la calidad de vida y la sobrevida de estas personas. Sin embargo, este tratamiento no permite aún, ¿no es cierto?, eliminar el virus del organismo, como sí ocurre en otros virus, como en el virus de la hepatitis C, por ejemplo, que ya es una enfermedad curable. En este caso no ha sido capaz de ello. Entonces, ¿podemos hablar de cura del VIH? Bueno, hace unos años atrás, en el año 1996, el doctor David Ho, un investigador
americano que trabajaba en investigación básica en VIH, dijo: si nosotros somos capaces con terapia, ¿no es cierto?, de lograr suprimido la replicación del virus por un tiempo suficientemente prolongado, podemos eliminar el virus del organismo. Y planteó que era posible la cura, incluso habló de algún periodo en años. Y eso le valió, ¿no es cierto?, un gran reconocimiento y fue elegido el hombre del año por la revista Times. Desafortunadamente, el doctor Ho está equivocado y no fue posible alcanzar la cura de la enfermedad con el tratamiento solamente, y por eso que se ha seguido trabajando en otras estrategias. Entonces, cuando hablamos de cura, ¿de qué tipos de cura estamos hablando? Hay dos tipos posibles. Una es la llamada cura funcional. Cura funcional significa que yo puedo tener un microorganismo incorporado a mi cuerpo, ¿no es cierto?, pero que no me produce enfermedad. En ausencia de tratamiento se mantiene en forma latente sin afectar mi vida normal. Y eso ocurre, por ejemplo, con muchos virus de la familia herpes que hemos adquirido en la infancia, ¿no es cierto?, y que permanecen sin afectarnos. Esa podría ser una posibilidad con el VIH. La otra posibilidad es la cura llamada esterilizante, que es el modelo tradicional de la enfermedad infecciosa en que uno elimina completamente el microorganismo del sujeto infectado. Desaparece de la célula, cura total, desaparición del microorganismo. Esa es una situación mucho más compleja y difícil de alcanzar por las particularidades del virus en los cuales, ¿no es cierto?, su material genético queda incorporado al genoma propio del ser humano, del afectado. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tenemos en la actualidad para una eventual cura del VIH? La primera de ellas es despertar a este virus que está dormido, ¿no es cierto?, incorporado al material genético de las células, para así poderlo destruir de la manera tradicional a través de las drogas antivirales y del sistema inmune propio de la célula. Esas estrategias ya existen medicamentos, moléculas que permiten despertar al virus, despertarlo de su latencia, ¿no es cierto?, y hacerlo susceptible de destrucción por terapia o por mecanismos inmunes. Otra posibilidad en la cual hay mucho trabajo en este momento es en la edición de genes, o sea, actuar directamente a nivel genético de la célula, ¿no es cierto?, y cortar este virus, extraer el material genético del virus o modificar de tal manera la estructura genética de la persona infectada de tal manera que ello impida que el virus siga infectando otras células. Eso ya se está haciendo en otras enfermedades genéticas, ¿no es cierto? En VIH también se está haciendo, no se ha logrado cura por ese mecanismo, pero hay bastante avance al respecto. Respecto a la inmunidad, ¿no es cierto?, nosotros también podemos aumentar la inmunidad de la persona, la podemos aumentar con vacunas, la podemos aumentar modificando las características de las células y de la inmunidad, ¿no es cierto?, de tal manera que puedan reconocer mejor a las células infectadas con VIH y destruirlas. Y eso ya también se está haciendo, por ejemplo, en oncología. Hay tratamientos en oncología para curar cánceres, ¿no es cierto?, con modificaciones inmunes. Entonces, esa también es una estrategia para actuar sobre el virus del VIH. Y finalmente, podemos eliminar todas las células del organismo por un trasplante de médula ósea, por un trasplante precursor hematopoyético, eliminando todas las células restantes que quedan infectadas luego del tratamiento antiviral y reemplazándolas por células de un donante no infectado. Esta última estrategia fue efectiva, ¿no es cierto?, fue exitosa, pero en un solo caso hasta el momento, que es el famoso caso Berlín. Ahí aparece, ¿no es cierto?, el paciente. Este era un paciente que tenía infección por VIH, que estaba en tratamiento antirretroviral, que estaba muy bien, con un virus suprimido, pero que desarrolló una leucemia. Entonces había que trasplantarlo de médula, de precursores hematopoyéticos, y su médico, ¿no es cierto?, decidió encontrar un donante que tuviera una mutación particular que hacía que estas células fueran resistentes al virus. Tenían mutados estos receptores que reciben al virus y por lo tanto eran resistentes naturalmente al virus. Y eso se logró. Y esta persona ya lleva 8 o 9 años libre de enfermedad y sin recibir ningún tratamiento específico contra el VIH. Desafortunadamente esto no ha sido posible replicarlo en otras personas, pero hay ya una ventana abierta y una prueba de concepto que esto es posible lograr. Hace poco más de 20 años yo planteé esta posibilidad. Esto es un artículo de la revista Arte y Letras del Mercurio, en que planteamos, ¿no es cierto?, que
el VIH pudiera ser curable. En esa oportunidad, en esa época, yo pensaba que con la terapia, un poco como David dijo, terapia prolongada, el virus finalmente iba a ir desapareciendo del cuerpo y se iba a eliminar. No fue posible, pero creo firmemente que con las nuevas estrategias que le he presentado, ¿no es cierto?, en un plazo que espero que sea menos de 20 años a futuro, para así poderlo ver, vamos a poder encontrar, ¿no es cierto?, probablemente con una combinación de todos estos factores, la manera de curar a muchas más personas de esta infección. Muchas gracias.